Gracias, presidente. Gracias por este debate. Si me pueden poner atención los miembros del gobierno. Primero, creo que nuestro equipo lleva 2 años y 8 meses denunciando lo que hemos denominado las ventanas rotas, que son los puntos críticos que han venido creciendo en la ciudad, pese a que algunos dicen que la ciudad siempre ha estado inmersa en basuras. Por supuesto que hemos tenido puntos críticos, pero como lo veremos más adelante, creció en un 31%. Nosotros no estamos denunciando el tema de ventanas rotas y de basuras ahora. Nuestro equipo lleva 2 años y medio y ya vemos que los medios de comunicación y que el mismo gobierno le ha prestado atención a este tema que hemos denominado ventanas rotas, que ese es un legado de la alcaldesa Claudia López. Y reitero en este escenario, la UAEPS huele mal Bogotá. Y sí, hay que decírselo a los funcionarios, no escucharon a tiempo el control político, y el control político no es solo, podemos poner la presentación, no es solo los temas relacionados, y no vamos en 53 minutos y me ponen en ceros también, por favor. No es solamente el contrato de cementerios, y el control político son las alertas que a veces aquí creen que los editoriales no sirven para nada. Esas son las alertas que hacemos. Listo, entonces empezamos el tema de basuras con improvisación en el gobierno de Gustavo Petro. Se planeó supuestamente con ambición, todos recordarán el tema de los camiones de la basura que no servían para nada, y ese fue un tema de basuras transitorio, digamos así. Recuerden que en ese momento, porque estamos haciendo un poquito de antecedentes, Daegu salieron algunas comunicaciones de los medios de comunicación que había comisiones de 4.600 millones de pesos para que ganaran el contrato de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. ¿Qué le costó a la ciudad? No más la suma. Hola, Milán. Le está dando quejas Milana al papá de la mamá. ¿Qué le hizo la mamá? No importa. 78.000 millones de pesos que tuvieron que pagar. ¿Quiénes? Doctor Carrillo, usted siempre me escucha tan atento, yo estoy aterrada. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ya nos dijo que si es alcalde va a acabar con todas las estaciones de Transmilenio. Ahí le estoy haciendo publicidad. 78.000 millones de pesos que pagaron ¿quiénes? La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Aguas de Bogotá y la UAEPS. Eso le costó a la ciudad, pero además también tuvimos en el gobierno de Gustavo Petro la ciudad inundada de basuras. Creo que esas píldoras, lástima que la presentación no ayuda a la ciudad. En el 2016 se hace una reingeniería de Aguas de Bogotá en el gobierno de Enrique Peñalosa y empieza Aguas de Bogotá a generar ganancias por primera vez por un valor de 9.600 millones de pesos. Por supuesto, la cantidad de empleados que había en Aguas de Bogotá hicieron protestas y la ciudad también se vio llena de basuras cuando se iba a empezar a licitar el contrato de basuras en la ciudad. Entonces, se viene el nuevo modelo de aseo, un modelo de aseo que fue una licitación que tuvo tantos problemas y que Beatriz Cárdenas, que hoy no está en esta tierra, porque murió el 5 de octubre del 2020, que era la directora de la UAEPS, enfrentó muchas batallas jurídicas, muchos que tenían intereses en esa licitación de aseo. Y toda la licitación de aseo se hizo con base en la ley nacional, sin salirse 1 milímetro. Claro que había intereses, claro que sigue habiendo intereses en el tema de basuras. Y se entrega una licitación, una operación de aseo por 4.8 billones de pesos por 8 años.
¿Qué es lo que estamos viendo hoy en la ciudad? Dividida en 5 grupos. Por supuesto, Área Limpia, Promoambiental, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Promoambiental, que ha sido tan mentada estos días y que ha cambiado tanto los integrantes de su junta directiva. Ayer, antier, vimos al magistrado Sierra Porto hablando de que perdieron la tutela que habían presentado para aumentar el costo de barrido en la ciudad. Y de eso hemos tenido varios laudos en la ciudad y muchas confrontaciones, porque lo que sí ha tenido la UAS es varios litigios y casó varias peleas. De pronto quizás por eso descuidaron tanto la entidad, es posible. ¿Y qué incluía ese nuevo modelo de aseo? Con base en un PEGIR que es actualizado cada año y que está claro y que está bien hecho y que se ha venido aumentando. Y cada una de las entidades, Promoambiental, 1.081 millones, Lime, 1.503, Ciudad Limpia, 846.000, redondeando, Bogotá Limpia, 693.000 y Área Limpia, 706.000. Dividiendo la zona. Recuerden que Promoambiental cruza de norte a sur la ciudad, de la Caracas o de la autopista hacia arriba. Por eso le pregunté a mis compañeros de bancada en dónde vivían para saber qué operador de aseo les correspondía a cada uno. Julián Espinosa vive en Quirinal, en Teusaquillo, en Chapinero vive Luis Carlos, María Clara vive en Chapinero, y también Martín vive en Chapinero, y Julián vive en Suba. A ellos los entrevisté y les pregunté para saber qué operador de aseo tenía cada uno. ¿Qué se les pedía en esa licitación? Que acreditaran un mínimo de 8 años como operador o prestador del servicio. Les recuerdo que en ese momento a la doctora Beatriz Cárdenas, que en paz descanse, la suspendió la Procuraduría, pero ella enfrentó todo lo que tuvo que enfrentar y sacó adelante contra viento y marea y contra esas mafias de las basuras que hay en la ciudad y en el país relacionadas con el tema de aseo. Y quedaron así divididas las 5 zonas. Nadie, y habíamos denunciado que alguien que participó en la licitación después estaba como abogado de uno de los operadores de aseo, con una inhabilidad clara. Canecas, 80.000 canecas, los camiones Euro 5, 330, 10.000 contenedores, y esos contenedores tiene sí o sí, señores organismos de control, que los operadores de aseo cambiarlos. Y hoy vemos, y la información que tenemos, más de la mitad no han sido cambiados. ¿Por qué? Porque en la UAE, señor Vaquero, y le he dicho a usted, el único consejo que le he dado sin que me lo pida, es que no se vaya a meter en problemas. El único consejo. El único consejo, no meterse en problemas, porque todos los cargos son pasajeros y debemos tener los piecitos bien puestos sobre la tierra. ¿Por qué la UAEPS? ¿Por qué la interventoría no han hecho que los operadores de aseo cumplan lo que está establecido en el contrato? ¿Y por qué ustedes, Personería y Contraloría, tampoco han hecho nada? Porque vemos la ciudad inundada de basuras, eso no nos lo hemos inventado. El nuevo modelo traía un enfoque donde todos tenían un papel que cumplir, el gobierno distrital, los concesionarios, los ciudadanos, crear cultura y dar ejemplo, interactuar para el mejoramiento, aprovechar los medios digitales que han tenido quejas. Los concesionarios, ¿qué obligaciones tienen? Construir arquitectura detallada de solución. Incluso esos contenedores bajo tierra enterrados son parte de esa licitación, que a uno de los verdes le hacía claridades porque decía que era innovación del gobierno de Claudia López. Reutilizar componentes específicos, desarrollar el sistema de información, crear mecanismos de coordinación, innovar y mejora continua. En las zonas residenciales, y creo que en eso están cumpliendo, hay 3 veces por semana la recolección. En las zonas de industria, comercio y alta afluencia, 2 veces por día. ¿En qué está fallando la UAS? ¿En qué está fallando el distrito? En los puntos críticos. Y el gobierno distrital
tenía que definir la arquitectura tecnológica de alto nivel, cumplir el rol de estructurador y establecer incentivos, impulsar el uso. Promesas, oye, no puedo creer que no hayan puesto la intervención, menos mal que yo no dependo de la presentación, ¿cómo fuera? ¿Cómo fuera? Que me tocara leer la presentación. Sería grave. Promesas, pero es que había unas gráficas bonitas, ilustradoras. Promesas versus realidad. En esa está Mocus, Luis Ernesto, Claudia y Robledo, cuando ganó Claudia López. En esa foto. Por eso era bueno ver la presentación. Claudia, ¿qué prometió en campaña? Que iba a ser la alcaldesa incorruptible. Y lo del agua es corrupción. Y es corrupción de la alcaldía. Y no somos politiqueros los que denunciamos, porque ese es nuestro deber de control político. Y no decimos sandeces, como dijo la alcaldesa Claudia López. Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y Claudia prometió cero tolerancia a la corrupción, defendiendo lo público de la corrupción y la politiquería, cultura ciudadana y proteger la estructura ecológica principal. ¿Saben en la estructura ecológica principal, en la reserva Van der Hamen, cuántas hectáreas han comprado? Por ejemplo, 0. Porque es más fácil hablar y mentir que entender la ciudad. Y yo entiendo que Claudia no conocía la ciudad y cómo funcionaban las entidades. Entonces, como alcaldesa se le estalla lo del AGUAES. Y lo del AGUAES, queridos colegas, es la punta del iceberg de lo que pasa en la entidad. Pero también han dicho aquí concejales elementos de corrupción en la Secretaría de Salud. Y nosotros hemos encontrado elementos de corrupción en las alcaldías locales. Y lo que pasó el año pasado en la Secretaría de Integración Social, también. Esta ciudad, le recuerdo, estuvo sin comedores comunitarios, meses, y sin comida para la persona que estaba en los comedores comunitarios. Pero también cerraron jardines, pero también utilizaron la plata de jardines rezo en otras cosas, y eso, señores organismos de control, es ilegal. ¿Y saben qué pasó en esta ciudad, doctor José Fernando Porras? Nada. Nada. Porque parece que se les olvidó que los recursos públicos son sagrados. Y para volver al tema de basuras, ya vamos más adelantico, Bogotá está sucia. Eso no me lo he inventado yo. Es que lo que decimos aquí no es porque uno se lo... Entonces yo me pongo a repartir 308 toneladas de basura por toda la ciudad para poder denunciar. Que eso es lo que hay diariamente en la ciudad, de los 1.700, de las 7.700 que se recogen. No. Reverdecer, no, estoy más atrás, reverdecer a Bogotá para vivir y respirar, eso lo planteaba la alcaldesa Claudia López en su programa de gobierno, ahí voy. Termovalorización, que hablé aquí en uno de esos editoriales, como control político, y que ya no funciona en México, y que ya está revaluado en Europa, pero era una promesa de campaña, que costaba 6.8 billones, y sí, cuando le pusimos el foco con nuestro equipo, salió un comunicado del AGUAES, así como el comunicado lacónico, allá un jueves por la noche, donde decía ya no vamos a hacer termovalorización, porque somos muy responsables y el dólar ha subido. Mentira. Porque lo que hicieron de termovalorización, quienes se querían presentar, jamás la UAS lo contestó. Jamás lo contestó. Y una de las inquietudes en la pelea que tienen con el relleno sanitario, doña Juana, decía, ¿y cómo vamos a hacer para efectuar lo de termovalorización si está ya dentro del relleno que tiene una concesión? Pero también nos habló de separar en la fuente
y solo separamos el 16%. Pero también nos habló de la inclusión de los recicladores, pero también nos habló de la economía solidaria de recicladores, del sistema de escombreras y de las nuevas tecnologías para desmontar el relleno sanitario de Doña Juana, la termovalorización. Y por lo que hemos visto en la UAEPS, del señor Quintana, que ojalá viniera aquí a ponernos la cara si no se ha ido del país. Muy conocido por todo este gobierno, porque trabajó en este gobierno en el IDU, con este gobierno, con funcionarios de este gobierno en el IDU, en el gobierno de Gustavo Petro. Fue el director administrativo y financiero, y también el señor Marcel, y también su esposa, que al día siguiente del escándalo pidió vacaciones por 2 periodos. Ella no tiene la culpa de ser la esposa, eso sí, hizo una fiesta suntuosa en el 2017. Pero el señor Quintana también trabajó, ¿no recuerdan ustedes cuando hablamos de que contrataron una consultoría de 300 millones en Pardo Beltrán? Allá también trabajó el señor Quintana. ¿Sabía? Le cuento. Allá también trabajó. Entonces, sí, a los amigos pueden darles puestos, ayudarlos en puestos, pero con la contratación, no. ¿Cierto? Digo yo. Entonces, tenemos una entidad con un presupuesto del cuatrenio de 65 mil millones de pesos para inversión total. Y miren que la ejecución de la entidad, lo que sí tenía, aquí me han dicho, pero es que Amanda era buena, es buena gente, yo no lo dudo, es querida. Ay, sí, Samuel era queridísimo, Samuel Moreno, queridísimo, requerido. ¿Ah? No, y Samuel también. Y Héctor Zambrano también era queridísimo. Los Nules yo no los conocí, no sé si eran queridos o no. Pero una cosa es la queridura y otra cosa es la transparencia y el liderazgo frente a las entidades. Y aquí, por lo menos, liderazgo en la UAEPS, nana y cucas. La ejecución en el 2020 fue del 68%, en el 2021 del 86%, y en el 2022 del 84%. ¿Y este año cómo irá? Estuvo en las 5 últimas entidades de ejecución. Le ganó a Atenea, le ganó el IDU, la Universidad Distrital y la ERU. La UAEPS ejecutó el 69.4% en el 22. Y vamos a hablar de ventanas rotas. Claro, ventanas rotas no es una teoría que me inventé yo, es No, Giuliani era el alcalde, pero es de unos investigadores de la Universidad de Chicago, no me echen carreta. Pero ventanas rotas, ¿qué es? Y lo hemos visto aquí en varios puntos de la ciudad. Hoy tiran basura. Y ayer puse un video cuando una camión está tirando basuras ahí en las Rojas con 70. Mire, ese de la izquierda lo puse en video. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque en esta ciudad, ahora usa cachucha también la Serna, no hay autoridad. Y entonces los señores del camión, vea, una buena camioneta, ahí les puse las placas por si quieren hacer algo en el video, que puse en redes, no va a pasar nada, porque no hay autoridad, doctor Baena, no hay autoridad. Entonces los colados hacen lo que les dé la gana, en Transmilenio, estos van y votan. Mire, a la luz del día, o ustedes ven que es a la madrugada, a la luz del día, y no pasa nada. Y eso pasa en la autopista, y eso pasa en la 30, y eso pasa en la 68, y eso pasa en la Cali, y eso pasa en el Colegio Manuel Cepeda Vargas en Britalia, y eso pasa en la 58 con Caracas, a 5 cuadritas de la UAES. ¿Y saben qué pasa? Nada, porque no hay autoridad. Eso
es desgobierno. Siguiente, desgobierno. Los de la primera línea, que los aplaudió tanto la alcaldesa y que en las marchas del 2019 en campaña con Luis Líos Ernesto al lado, ella decía, es que la gente protesta porque tiene que protestar, sus razones tienen los muchachos. Y los empezaron a apoyar a la primera línea y hoy es la que los chifla en todas partes. Porque las protestas pacíficas sí. Pero lo que hicieron, ahorita me regañaron unos vecinos que porque yo los había hecho quemar, les dije no, mal no. No podemos tener clasismo frente a la educación. ¿Qué es lo que está pasando con el colegio? Que nos pasó en Suba Compartir en la administración anterior. A ver, Felipe. Entonces, hay deterioro en el espacio público. Hay desinterés de la administración distrital por respetar ese espacio público. O caminen por la séptima, o vayan a San Victorino, o caminemos por la 30, como lo hice alguna vez con las diferentes entidades. Y no es un tema de estética, como dicen aquí. Es que ventanas rotas traen seguridad. Sin hablar de la iluminación, que es otro debate, que saben a qué entidad le toca eso también. Adivinen y les doy un cuy. Un cuy. A la UES. Y así están los contenedores. Y la gente dice a algunos, y les llevan la cuerda a algunos, es que eso está así por los contenedores. No, señores, son los mismos contenedores del mundo. El tema es de cultura ciudadana. Pero además trae roedores, vectores, porque me regaña Martín porque no diga vectores para incluirlos a todos. Pero también trae inseguridad. He visto en muchos paradores, en paraderos del CID, la gente pasando en medio de la basura, ya como que nos acostumbramos para coger el transporte público. Eso también tiene que ver con reverdecer, doctora Carolina Urrutia. Y nosotros, algunos aplaudían a la administración y desde el 20 estábamos denunciando. No escucharon, Felipe. Y esos puntos que denunciamos, por ejemplo, detrás, la carrilera que hay detrás de la Secretaría de Movilidad, se volvió a inundar de basura, de gente que necesita la oferta social. Pero cuando dejamos las ventanas rotas es que dejamos crecer, 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 hasta que se nos vuelve impresionante. Lo que ha pasado también en la 17 con 58. Cestas metálicas se las están robando. Aquí hay ya han hablado de ese tema, los contenedores, cuánto cuesta. Las localidades más afectadas. Las localidades más afectadas, Los Mártires, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Usaquén, todas. Esas son las que más, pero lo vemos en toda la ciudad. Puntos críticos, claro que no son nuevos, claro que venían, pero aumentaron en un 32%, doctora Nadia. Pasamos de 568 a 749. Pero es que aquí la respuesta es decir, pero es que siempre ha habido basuras. Esto está igual. No, no, no y no. Está peor la ciudad. Y lo dicen todos los ciudadanos por las diferentes vías. ¿Saben cuánto hay? Ya lo dije, lo recordamos. 308 toneladas de basura tiradas en las calles diariamente. Porque es el 4% de lo que se produce diariamente en Bogotá. ¿Por qué? No estamos reciclando. Porque eso no es que si tenemos es un tema integral, permanente. Puntos críticos versus hurto a personas, ahí está claro. Claro que tiene que ver.
Claro que tiene que ver. No se amugre con Bogotá es algo que he escuchado en algunos medios de comunicación. Pauta, una cuña. Yo no sé si eso funciona o no funciona. Dice el gobierno que sí, que ha mejorado la cultura ciudadana y por eso la van a continuar. Lo que se ve en la ciudad no es que haya mejorado. Estas fotos, la anterior, no es impostada, es real, de puntos de la ciudad. Y el SECPLAN ustedes tienen positivos indicadores, y eso pueda que los tranquilice a veces como gobierno, pero la realidad es otra cosa. Ojalá no se amugre con Bogotá, que eso es lo que yo le digo a la alcaldesa, no se amugre con Bogotá, no se amugre con el control político. Dicen que va a funcionar, que ha funcionado porque ha mejorado, ojalá, y no sea solo las cuñas que escuchamos, porque eso es lo que vemos todo el tiempo. Estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana. Las metas ahí están bien como metas del plan, pero volteen a mirar la ciudad. La de Secretaría de Ambiente también va bien, doctora Carolina, sus metas de implementar un programa de actividad de evaluación, control, no los voy a leer porque están ahí. Pero uno se pregunta, si la campaña ha sido exitosa, ¿por qué seguimos viendo 308 toneladas de basura en las calles? Porque no hay control. Es que los derechos sí, claro que hay que respetar los derechos. Todos pedimos nuestros derechos aquí para que nos dejen hablar. Pero ¿y los deberes ciudadanos? De los deberes no hablamos, ¿cierto? De los deberes no hablamos. La población recicladora. Nosotros en Bogotá estamos reciclando el 16% de los residuos, es decir, más o menos 1.200 toneladas. Y ahí está clasificado por cada uno de los que estamos haciendo. Nosotros aquí seguimos utilizando cartoncitos, a pesar de que tenemos nuestros vasos, esos como estos, deberíamos para ayudar a la cultura no utilizarlos, sino tener nuestros envases, ¿cierto? Se supone. ¿Qué ha pasado con la población recicladora? ¿Por qué hay tantas demoras? Y a Javier lo recibieron el día lunes después del estruendoso escándalo Aguades, que aquí casi todo el consejo pidió la renuncia de la directora de la UAS para que asumiera la responsabilidad política. ¿Qué ha pasado con el RURRO? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué en 4 años del gobierno de Peñalosa se registraron 22.602 y por qué ustedes llevan 2.720? ¿Y por qué no hay presupuesto para el 23? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, como equipo, nos reunimos con unos recicladores cuando estaba todo el escándalo del Aguaeps en diciembre. Y nos decían, es que no nos escuchan. Y tengan en cuenta que una cosa son los recicladores de oficio y otra cosa son los carreteros. ¿Cierto? ¿Y por qué los recicladores de oficio tienen más derechos? Tienen uniformes, formación, permisos para usar las bodegas del Aguaes y las estaciones de clasificación y aprovechamiento, vinculación a procesos industriales, como la planta de transformación para abono. ¿Y los carreteros? Y aquí yo defiendo a los animales, pero más a la gente. ¿Han visto cuántas toneladas tiene que cargar diariamente un reciclador? Ella no es en el caballo, ni en el burrito de Leandro Díaz tampoco. Es en su espalda. Y entonces tenemos unos que tienen más derechos que otros, aunque hagan lo mismo y vivan de eso que reciclan o que recogen. Se han identificado 3.200 carreteros, pero ¿y para qué ha servido la caracterización? Y la UAEP saca un decreto el año pasado, donde dice que
adelantarán la caracterización, identificarán a la población y que de acuerdo con las normas pertinentes, incluida la población migrante que se dedique a esta actividad, lo cual no implica su formalización o inclusión en el rubro. Ojo con la xenofobia. Es que el peso es menos si soy venezolano o si soy colombiano. ¿No se supone que esta es la Bogotá cuidadora? Aquí el año pasado o antepasado, Amanda habló del jardín infantil para los niños, de los recicladores. ¿Eso en qué va? Ojo con la población recicladora. Ay, sí, usted me leyó el pensamiento. Gracias, Hortensia. Y en ese decreto, la Secretaría de Movilidad tenía unas funciones. ¿Qué ha pasado con la seguridad vial que tiene que hacerlo cumplir la Secretaría de Movilidad? Nada. Nada. Y algunos les pusieron un sellito para identificarlo, que adivinen que con la lluvia se les ha dañado. Oye, doctor Javier, para que vea. Un papelito ahí para que los identifique, entonces eso lo que hace es leer la información, pero algunos, con la lluvia, porque como casi no ha llovido en Bogotá, se les ha mojado y se les ha dañado. Bueno, las recomendaciones. Ahí tienen otro ejemplo del lote de la 17,58. ¿Ahí hay gente que necesita? Sí. ¿Niños? Sí. ¿Ha sido más diligente la alcaldía de Puente Grande el año pasado? Sí. Con presión de nuestro equipo, que es bastante intenso. ¿No, Luisa? Y el otro intenso, allá está guardado. Pero ya los mismos de integración social me decían, había un pisito, ya hay 2 y ya hay 3. Y hay gente que necesita, sí, pero también, así no les guste, allá hay narcotráfico, microtráfico. Y dejaron este problema crecerlo. Recuperaron el lote, la Universidad de Cundinamarca lo cerró, luego hubo 1, luego hubo 2, luego hubo 3. Por no escuchar, dejan crecer los problemas. Y eso de la 17,58, pues no se ha mejorado. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, con el colegio de Marsella? ¿Qué pasa con los centros transitorios? Pues que no hay conversación con la comunidad. Yo denuncié un basurero que ponían por la 68 frente al Parque del Salitre y la respuesta de la UAS, algún community manager fue, ay, concejal, esto es culpa suya, porque como usted se opuso a que tuvieran el centro de carreteros en el Zarzamora. No, primero no me opuse, segundo acompañé a la comunidad, que no le habían comunicado, decidieron que no. Pero tercero, el que contestó el Twitter no tiene ni idea que el Bosque Popular es muy lejos de Zarzamora y de la Florida. No conocen la ciudad. Eso desde el escritorio es difícil. Así me contestaron el año pasado. Entonces, ahí es un llamado a que conversen. Los carreteros están en Usaquén. ¿Cuánto hace que nos han prometido lo de Usaquén? ¿Dónde está? Pues no está. No está. Y pretenden que con 3 sitios que hay en Bogotá, pues la gente, los carreteros se movilicen hasta allá. Hay uno en María Paz, hay uno en Mártires y hay uno en Puente Aranda, que he ido a los 3. Cuando está lloviendo, el Tobirén es nuevo, a final del año pasado. Pero, ¿ustedes creen que para esas cantidad son suficientes esos sitios? ¿Que no hay que conversar con la ciudadanía? ¿Dónde está el de Barrios Unidos? ¿Dónde está el de Tunjuelito que lo prometieron? Yo conozco a esos 3 que les dije. ¿Por qué Bosa ustedes creen que con la población que tiene
con la lejanía que tiene de los puntos, no debería tener un centro transitorio para los carreteros? Bueno, ahí vamos en metas nuevamente relacionadas, pilotos de economía circular. Como les digo, en metas, en ese momento estamos bien. La pregunta es por qué no se asignaron recursos ni en el 22 ni en el 23 para la población registrada para el Registro Único de Recicladores. Supongo que van a llegar aquí con una adición presupuestal, ya que el gobierno quiso sacar por decreto el presupuesto de este año. Quiso. Todo fue aquí en cámara lenta. Y las presentaciones, todo fue muy raro. Ya sabíamos que iba para allá y nos decían que estábamos locos, pero la realidad nos dio la razón. Entonces, ¿por qué en esa meta específica no hay plata? Ni en el 2022 ni en el 2023. ¿Y por qué en esta otra meta tampoco? Realizar el 100% de acompañamiento técnico para fortalecer la operación y gestión de las ECAS en cumplimiento de la normatividad. ¿Sí ven que en la UAS tampoco había liderazgo en los diferentes temas de la ciudad? El tema no era solo con cementerios. Y el tema de cementerios no es solo corrupción, es la ejecución misma del contrato. Y en esta meta, ¿por qué estamos en el 22 en un 19%? Relacionada también con las secas. UAEPS, 19%. Fue la quinta entidad peor en ejecución en el 2022. Entonces, si usted se pone a ver cada puntico, se habla mucho del liderazgo y de la planeación. Así la doctora Amanda sea querida. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Desarrollar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujos de residuos enmarcados. 20.0, 21.84, 22.0, 23.0. ¿Cuáles son esos modelos de aprovechamiento y sus efectos? Desarrollar el 100% de programas de formación para la población recicladora. ¿Qué efectos deja para la ciudad? ¿Cómo estamos? Bueno, metas. Ahora vamos a un proyecto del Centro Especializado de Aprovechamiento de Plásticos La Alquería, que fue adjudicado a una unión temporal que se quedan sin plata y tiene que ver con las basuras y tiene que ver con el reciclaje, y ceden el contrato a una nueva empresa creada en el 2020, que nunca había manejado más de 400 millones de pesos. Y le ceden un contrato de 5.000 millones de pesos. Mal, ¿no? ¿Cierto? Muy mal. ¿No le parece? Muy mal. Ok. Y ahora, bueno, ahí está lo de la empresa, ahí están los contratos que tuvieron en Córdoba, en Bogotá, en Antioquia, en Boyacá, que Boyacá sale mucho en alcaldías locales, pero esa es otra discusión. Se declaró desierta la licitación de 9.500 millones de vehículos de tracción humana. ¿Por qué? Porque no escucharon a los recicladores, porque era hasta 400 kilos y ellos cargan 800, porque no tenían en cuenta las lomas que también hay en Bogotá. Porque, ojo, queremos todo eléctrico, pero aquí, por ejemplo, no cumplían, porque iba en detrimento de los recicladores. Desierta la licitación. Otro punto más de que no había liderazgo ni planeación en la entidad. No consideran otras alternativas distintas a la eléctrica, sostenibles y seguras. ¿Para qué hicieron un estudio de mercado si no escucharon ese estudio de mercado? Porque aquí sí lo hicieron supuestamente bien. Porque en integración social los estudios de mercado era buscando en Google en las páginas para el tema de comida. Por eso es que es
Está tan complicado ese tema de comida llavaena que a usted le interesa este tema, pero hoy lo tiene bastante distraído el candidato a la alcaldía. ¿De qué sirvió el estudio de mercado si no hicieron caso? ¿Saben quiénes son los Paganini? No nosotros, no la UAEPS. Los recicladores que les toca cargar esas toneladas diariamente. ¿Sabe quién nos ganó? Soacha. Soacha tiene, esto era lo que tenía antes y ahora tiene estos camioncitos, 820 kilos, para carga de 820 kilos, la potencia máxima, 1240 centímetros cúbicos. Soacha sí pudo y Bogotá no. Esa es la realidad de la UAS, doctor Felipe, que vuelvo y le digo. Relleno sanitario, doña Juana. Como este debate es de basuras, voy a tomar agüita que me trajo. No tiene que registrar a nadie, presidente. La respiración son 12 ejercicios o si no, no sirven. 12 veces, digo. Bueno, aquí hay una pelea en el distrito con el relleno sanitario de doña Juana. ¿Podríamos hoy no tener un relleno sanitario en Bogotá? ¿Hoy? No. No. Pero hay obsesiones por peleas. Clausura y posclausura. Se había planteado en el POT del 2019, ahora lo contemplaron en el POT de afán de Claudia en el artículo 193. Y el artículo 198 habla de los parques y coeficientes de tratamiento y aprovechamiento de este tipo de infraestructuras. Son las mismas CGESTAR que se planteaban en el 2019. Y ahí vamos a metas otra vez de la UAEPS. En rojo en el 2020 y en rojo en el 2022. Formular e implementar 2 proyectos pilotos de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética en medio reductor o procesos biológicos que garanticen mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables. Les cuento, miren las metas. Los organismos de control deberían saberse al derecho y al revés las metas de cada una de las entidades y mirar en el inicio del 4º año candidatos a la alcaldía. Los 2 candidatos de allá están muy distraídos. Las metas van mal. Y fueron mal. Pero eso en los consejos de gobierno tampoco lo vieron. Estas 2 modelos de aprovechamiento tuvieron ejecución, pero en el 22 y en el 23 no tienen plata. En rojo, implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad, de residuos a política distrital para la gestión de residuos sólidos plásticos, con lo que les dije de la ejecución del contrato. Miren esas metas, Javier. Mire la entidad que usted hereda, en la que usted le promete a su mamá que no se va a meter en problemas. Ambiente, buenas. Pero ¿dónde están, doctora Carolina, las sanciones a los que no cumplen la ley? Aquí es un saludo a la bandera, todo lo que sea deberes. Todo el mundo parquea donde le da la gana, los colados, tiran basura, escombros, hay camionetas. ¿Y saben qué pasa? Nada, porque estamos en el desgobierno de Claudia López. En la ciudad donde la autoridad no existe. El POT que ustedes plantearon, y eso es para que lo revisemos, vamos a tener un debate de POT, ¿cumple con la generación de residuos durante 12 años? ¿Qué pasa con el polígono licenciado y la optimización de la fase 2? Hasta el primer trimestre del 2025. ¿Qué pasa con ese polígono de interés que tiene 64 hectáreas? 6.5 años. Aquí prometieron el cuento de termovalorización por decir algo.
Porque nunca, señores organismos de control, lo echaron para atrás y es que por la subida del dólar. Les creí. Miren ustedes, revisen. Nunca contestaron las inquietudes técnicas de fondo que había. Ojo, ojo, con este POT, la gestión de residuos puede colapsar. Pero aquí lo importante es, peleemos con el relleno. Peleemos con los operadores, peleemos con todo el mundo, peleemos con todo el mundo, peleemos con los que hacen control político. ¿Cómo es que nos llaman? Politiqueros, que decimos sandeces. ¿Cuál es la otra palabra? ¿Sandeces y qué? Lo dijo la alcaldesa Claudia López en la rueda de prensa. Falaces. No, el control político es ese, el que a ella sí le gustaba cuando era senadora de la República. ¿Qué diría la senadora Claudia López del caos de la UAEPS en el gobierno de Bogotá de la alcaldesa Claudia López? Callada no estaría. Y no le diría a los que hacen control político que somos politiqueros falaces. Ahí les dejo y quiero claridades frente a este tema de la gestión de residuos para la ciudad. Miren, ustedes si lo saben, que no lo reconozcan, tenían en la zampa del río Tunjuelo por lixiviados. Sí, señora. Sí, señora. ¿Y van a permitir el desarrollo de actividades y servicios conexos a la gestión integral de residuos? Se dieron cuenta y hicieron unos cambios, pero sí lo hicieron. Y yo le pido a los organismos de control que pongan el ojo en esos temas. ¿Qué pasó en el UVAL? Le mandé un video, estas son imágenes, pero le mandé un video porque mi equipo intenso se fue para el UVAL. Porque allá no se sabía y nadie respondía qué era, ni de quién era. No, que eran unas personas que tenían... ¿Ustedes creen que eso que ven ahí son puntos limpios? No. Ahí había revuelto de todo. Y le presenté el video el año pasado, en diciembre o en noviembre, doctora Carolina, a usted. Sí, que eso es de la CAR, que es... Somos ya región metropolitana, ya respondemos por la CAR, ¿sí o no? Porque se nos olvidó ese pedacito en la región metropolitana. Entonces, somos todos family. Bueno, planta de termovalorización. Fue una vendida de humo la cosa más berraca. Sin ningún estudio técnico, sin ninguna solución. Pésima planeación. Yo creo que en eso sí, vuelvo a repetir, la queridura es una cosa. La ejecución y el liderazgo es otra totalmente distinta. Bueno, ahí tienen lo de termovalorización para que lo revisen. Nunca publicaron la respuesta, ya había hablado del tema. Hemos vuelto a la Universidad Distrital mucho, doctora María Victoria. Usted y yo que hicimos parte de una comisión en el 2015. Se está fortaleciendo otra vez la Universidad Distrital. Y aquí, por ejemplo, se hizo un convenio Arbolito de Navidad, que tiene 2.243 millones, ese venía, como dicen todos los convenios, ¿no? Ya no lo sabemos, aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos, para el aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad, recursos propios, 12 meses. Ojo, doctor Felipe, señores organismos de control, con la plata que están mandando las entidades a la Universidad Distrital. Ya tuvimos la experiencia del IDESUD. Nunca supimos toda la verdad, por desgracia, porque los recursos públicos son sagrados, de derecha, de izquierdo, de centro, o como le quieran llamar, sin partido. Porque la corrupción, está claro, que no tiene color político, ni partido político. 2021, doctora. Y en lo que hemos visto con nuestro equipo, las obligaciones sobrepasan las funciones de la Universidad Distrital. Entonces, lupa a lo que están contratando con la Universidad Distrital en Bogotá. Este es solo un contrato de la Universidad Distrital.
Bueno, y ahora venimos al quid del asunto. ¿Qué pasa con el barrido en Bogotá? RBD. No es el grupo de rock que va a venir. No. Ah, ya no va a venir. Este es otro RBD que ojalá les interese tanto como ese. Pues tan jóvenes no. Yo les quiero decir que en medio de tanto litigio, claro que hay que defender al distrito. Pierde la ciudad. Pierde la ciudad. Entonces ahí está el mapa de cómo están divididos. Los de azul son los de promoambiental. Los de rojo, Lime. Los de amarillo más clarito, Fontibón y Kennedy, Ciudad Limpia. Suba, área limpia. Y Lime, como ya les dije, en el rosadito. Azul. Y el tema aquí es con azul, por todo lo que ha pasado en la ciudad. En el anexo de la licitación de actividad de barrido y limpieza, se hablaba claramente que había que armonizarlo con el plan de gestión integral de residuos PEGIRS. Y era claro, y aumenta ese valor cada año. Pero hay unos aviones, y dice, bueno, ahí está en oscuro, que incluye arenilla, residuos, hojas, resillas y tapas de los sumideros que sean de hierro fundido, bueno, las especificaciones técnicas. Y hay unas fórmulas que ahí parecen enredadas, pero que son el costo de barrido o limpieza de vías en áreas públicas por suscriptor, más la longitud de vías y áreas barridas por la persona prestadora, según las frecuencias definidas por el distrito en el PEGIRS, que aquí va a ser muy importante, el promedio de los 6 meses y el número total de suscriptores, y ahí hay un ejemplo. ¿Y cuál es la tarifa que se paga? Y Promoambiental ha querido hacerle conejo a Bogotá. En la licitación no dijeron nada. En la licitación se quedaron callados. Y después de que les adjudican, resulta que no les sirve el PEGIR de la licitación. Señores organismos de control. Entonces, miren, la tarifa que según la fórmula debían cobrar cada uno está en negro, ¿sí? Entonces, Promoambiental, 5.734. Área limpia, 6.238. Bogotá limpia, 6.281. Ciudad limpia, 5.730. Y Lime, 5.734. Todos cobran la tarifa más baja, menos los de Promoambiental. Porque los de Promoambiental les dio por decir, es que como a mí me toca más largo, ¿sí? Pues yo barro más. El PEGIR no me sirve. Y han empezado un litigio, y miren que son los únicos de los 5 operadores que cobran más tarifa al usuario. Esta semana en El Tiempo, o la semana pasada, ¿fue, Luisa? Salió una página entera que no era información, pero tampoco decía que era publicidad de alguien, pero con las respuestas que daba uno decía de quién era. Uno intuía de quién era. De los que le están cobrando más al distrito. Promoambiental. Entonces, Amanda y este gobierno al principio, ya no porque están en el 4º año, todo era culpa del gobierno de Peñalosa. Y en el gobierno de Peñalosa, la doctora Beatriz Cárdenas, que en paz descanse, solicita al subdirector de Asuntos Legales el procedimiento sancionatorio por las actuaciones administrativas del operador. Y Amanda en el 20 se lo entrega, adivinen a quién, a Quintana, que es el subdirector de Asuntos Legales. Y en la resolución 628. Y debían sancionar, porque estaba todo listo para que sancionaran a Promoambiental. Demoran, y el señor Quintana dice, no hay nada. No hay nada. Todo está perfecto. Promoambiental está cumpliendo. No hay nada. Si se pedían sanciones en el 20, ¿por qué
primero lo demoran tanto, ¿no? Todos los procesos sancionatorios en la UAS quedaron congelados, en el congelador. No pasó nada. Porque hasta el 3 de diciembre del 21, claro, pero como estos son poderosos, van al litigio, al tribunal de arbitramiento, y el tribunal decide, sin competencia, cambiar las tarifas, aumentar las tarifas, ¿en detrimento de quién? Del distrito por un lado, y de los usuarios que se les está cobrando más. ¿Cuáles son los argumentos? Que según ellos, a los únicos que no le funcionó el PEGIR fue a Promoambiental. A las otras 4 operadoras sí. Que la fórmula para cobrar el servicio de barrido les arrojaba pérdidas. Y había 2 laudos, el primero que ganó el distrito y el segundo que lo perdió Proceraceo, que es la empresa que recoge toda la platica de las 5 y la distribuye. Y entonces ellos quieren 160.000 millones de pesos más de lo pactado en una licitación pública con acompañamiento de la Procuraduría y de todas las IAS, porque le quieren hacer conejo a Bogotá. Yo le paso la presentación, doctor. Entonces, miren, el azul, la siguiente. En azul está supuestamente cómo aumentaron los kilómetros barridos de Promoambiental en la barra azul. Y en rojo, cuando ya sale el laudo a favor del distrito y vuelven a cobrar lo que decía el PEGIR de la licitación. Es evidente que le están haciendo conejo a la ciudad. Pero además, entonces usted dice, bueno, usted barre más, usted tiene que comprar más escobas, ¿sí o no? Pues no compraron más escobas. Pues usted tiene entonces que llevar más carga al relleno, tampoco. Entonces, a no ser que en el camino desaparecían lo que barrían, posible, ¿no? El aire se lo llevaba. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué aumentaron los kilómetros barridos en el 2020 si estábamos ¿dónde? Encerrados. Yo con el que me vi en la pandemia fue con que fuimos allá al C4. Pero, ¿es real esto? ¿Y qué es lo que ha pasado con los tribunales? Entonces, miren los argumentos de Proceraceo, que es la que les repito, recoge todos los recursos de los 5 operadores para poder distribuir la plata. Se facturaba y cobraba, pero no se veían los barridos. En 2019 la interventoría cree que era un error involuntario. Y ya les voy a contar una cosa de la interventoría. Evidencia UAEPSA Interventoría que no se contrató más personal ni se adquirieron escobas nuevas para esos kilómetros adicionales. Los operadores, la UAEPS y la Interventoría evidencian que barrían más de lo que exigía el PEGIR. El volumen de residuos que llegaba al relleno era el mismo del PEGIR o menor. Conejo a la ciudad. Conejo a la ciudad. Y miren ustedes otra vez la gráfica. Cuando anula la siguiente, porfis, Sebastián. Se quedó congelada. La interventoría realizó verificaciones de campo donde evidenció que el concesionario no prestó el servicio de barrido y limpieza en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente. Ahí ustedes ven, miren, ellos iban volando. Azul es lo que ellos decían que estaban barriendo más. Rojo es lo que estaba establecido en el PEGIR. Cuando el laudo le es contrario a Promoambiental, vuelven a bajar y se aproximan a lo que es el PEGIR. Hace 3 meses. Imagínense, conejo a la ciudad de Promoambiental. ¿Qué hizo la UAES? ¿Me recuerdan? Con Promoambiental. Bueno, ¿y qué ha pasado ahora? El doctor Merlano, quien me cae bien, Alberto Merlano,
que en el gobierno de Petro fue el gerente del acueducto, ahora lo nombraron en la junta directiva, que es familiar de Verónica, ahora lo nombraron en la junta directiva de Promoambiental. Y han estado cambiando más integrantes de la junta directiva. Pero antier les negaron una tutela que habían interpuesto y donde el laudo arbitral, donde les decían que podían cambiar la tarifa, pues no tenían competencia para eso, se lo echaron para atrás. La pelea sigue. La pelea sigue con Promoambiental en el distrito. Ese es otro trompo en la uña, doctor Javier Vaquero. A costillas de los bogotanos. A costillas de los bogotanos. Y resulta ahora que en la interventoría, a no ser que tenga un homónimo, nombran a la señora Diana Milena Grijalva Parra, que estuvo en la empresa Promocali S.A.E.P.S. y que se encontraba desde el 2019 vinculada a Promoambiental. O sea, ella era de Promoambiental y ahora va a ser parte de la interventoría que revisa lo que hay. 5 minutos. Los temas de aseo. Entonces, ustedes tienen la información. El control político, Carolina, William, Nadia, Javier y Felipe, secretarios, no es politiquería, es control político, porque si se les olvidó, todos ustedes, menos William, que no lo vi, repetían en la campaña que los recursos públicos son sagrados, pero se les olvidó. Y lo que hay en la UAEPS durante 3 años fue falta de liderazgo, de planeación y de control. Las metas hablan por sí solas. Las ejecuciones hablan por sí solas. Y quiero informes de los organismos de control. Yo creo que ustedes deben ser más proactivos y revisar, porque estamos en el 4º año de la alcaldesa Claudia López. Y aquí no decimos sandeces, todo esto es información que hemos encontrado. Y he compartido con William Mendieta, secretario jurídico, la información que hemos encontrado catastrófica de cementerios, solamente googleando. Solamente googleando. Y entonces, el ejército de contratistas que hay en la entidad, y decirles, ojo con aprovechamiento, están poniendo profesionales a recoger basura, hay maltrato en aprovechamiento, hay una pareja que está agrediendo a los funcionarios y ustedes han sido ciegos, sordos y mudos. Muchas gracias, presidente.